Buen día, mi nombre es Arley Fernando Salgado Chávez, pertenezco al CEADA Casillas Meta, actualmente estudio psicología. El día de hoy les voy a hablar un poco de la psicología evolutiva y cómo ésta influye en el comportamiento del hombre y en el análisis de sus conductas. Entonces, la psicología evolutiva estudia al hombre en toda la etapa de su desarrollo, desde que nace hasta que muere. Cómo lo influye el medio ambiente, la parte biológica y cómo es su relación con terceros. Existen varias teorías sobre la psicología evolutiva. Entre las más relevantes tenemos la psicoanalítica, que plantea que el ser humano se desarrolla mentalmente en su primera infancia, es decir, hasta los 6 años. Y allí adquiere ciertas destrezas, ciertos conocimientos que le permiten tener conductas y pensamientos de cuando está adulto, relacionado en cómo fue su infancia. Entonces nos plantea que si el niño en la etapa de su de vida inicial estuvo rodeado de violencia, entonces puede que de adulto sea un adulto violento, o por el contrario sea un adulto pacífico que evite a toda costa la violencia. El conductismo nos habla ya más de cómo se adoptan diferentes conductas a través del aprendizaje. Entonces nos plantea que si tenemos una conducta y recibimos un premio o un castigo, si la conducta nos da un premio, entonces la posibilidad de que esa conducta se siga repitiendo es alta. Pero si por el contrario obtenemos un castigo, entonces la posibilidad de que la conducta se repita es mínima. A esto le llamamos el condicionamiento operante, que es el que nos habla de recompensas y castigos. Viene un aprendizaje social, donde si el niño está rodeado de ejemplo paterno, ejemplo materno, de familiares con ciertos comportamientos de acuerdo a la sociedad, entonces asimismo el niño de adulto va a empezar a desarrollar estos comportamientos. Tenemos como una pequeña conclusión que la infancia tiene un grado muy alto de influencia en cómo esta persona se va a comportar ya siendo un adulto. Entonces tenemos también que recalcar que la parte cognitiva es muy importante, donde el niño empieza a tener un pensamiento más reflexivo, más acorde a su edad, de acuerdo a su desarrollo. Entonces empezamos en un pensamiento que es un poco de los 0 a los 2 años. Él empieza a explorar el mundo por sus sentidos, a conocer las cosas por su tacto, por sus diferentes sentidos. Luego llega una etapa donde su pensamiento es mágico o simbólico y ya empieza a desarrollar un lenguaje. De los 6 a los 11 años, él ya empieza a ponerle un poco más de lógica a sus pensamientos y a interpretar un poco mejor las situaciones, volviéndose reflexivo. Y a partir de los 12 años ya empieza a ser más analítico y a comprender ciertos fenómenos que en sus primeras etapas de vida no tenía muy claros, no les ponía lógica. Bueno, vamos a hablar de las redes sociales. Las redes sociales han venido ganando mucho interés porque tratan de recuperar toda la parte social, darle un valor comunitario a las cosas. Entonces se fundamentan en la solidaridad, en el apoyo mutuo, tratando de cambiar la perspectiva piramidal, donde una sola persona está arriba y es quien influye sobre las demás personas, pero las redes sociales basan su desarrollo en la parte social, en la parte colectiva. Entonces, una de las redes sociales más conocidas es, desde mi caso, sería los vecinos, donde todos los comportamientos van ligados al bienestar de la comunidad. Entonces es importante que estas redes se fortalezcan y así lograr hacer una comunidad más solidaria y más cordial. Muchas gracias.